Buenos días. Continuando con la introducción a la cartilla Transformando Derechos de las Personas Trans en Colombia, hay conceptos claves que están relacionados con la violencia por identidad de género y expresión de género. Son los que a continuación vamos a repasar para avanzar en la socialización de la cartilla. Un primer concepto es la discriminación por identidad de género, por orientación sexual y por expresión de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aduce que este tipo de discriminación busca anular o menoscabar el reconocimiento y la garantía para el goce efectivo del ejercicio de los derechos de estas personas, de este grupo social, dejando claridad que son el grupo OSID, o sea, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, resaltando en este caso a las personas trans, que es lo que nos compete en esta cartilla. Otro concepto es el de violencia basada en género. Y por supuesto son actos de violencia que están fundamentados por el poder que obedece a estereotipos de lo femenino y lo masculino, en donde se hace una valoración de lo masculino, un detrimento de lo femenino, y esto se ve reflejado en el ejercicio de los derechos, por supuesto, porque hay actos de agresión, de coerción en contra de las mujeres, hablo de las mujeres cisgénero, pero también en todas las representaciones de lo femenino, como somos las mujeres trans, y esto incluye, por supuesto, a las demás personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa. Todo este grupo o sector social es incluido dentro de las violencias basadas en género. Un concepto más es la violencia por prejuicio. Esta es una forma de violencia que está impulsada al castigo. Entonces aquí ya entramos en materia de lo que es la violencia física principalmente y la discriminación como tal. En este caso se apunta a una comprensión de la violencia como fenómeno social, no como un hecho aislado. Es decir, no es que se justifica que alguien hizo o se comportó de tal manera o me agredió y yo respondo a ello, sino que ese fenómeno social ya indica que hay un tema cultural en el que se considera que estas personas desafían las normas sociales y por lo tanto lo que buscan es sentimientos a partir de sentimientos de odio, entonces castigar a estas personas, excluirlas, minimizarlas, agredirlas, pero no solamente es un hecho momentáneo tampoco, sino que esta violencia por prejuicio es sistemática, o sea, se viene viviendo en el contexto donde las personas se desenvuelven y que se vuelven naturales, se naturalizan mucho, como tratarlos mal, burlarse de ellos, negarles beneficios, derechos, etcétera, y mantenerlos siempre bajo la lupa del bullying y del matoneo. Tenemos también la patologización. ¿Eso qué significa? Significa que se considera una identidad, por ejemplo, en el caso de las personas trans, como una enfermedad para poder como justificar y someter a las personas trans a esos abusos de poder, al no acceder al ejercicio de los derechos humanos. ¿Esto cómo ha funcionado en la realidad, en la práctica? El DSM, que es el Manual de Trastornos Mentales, históricamente ha venido evolucionando en el sentido en que se consideraba, por supuesto, dentro de este como un problema de salud mental. Más adelante, según las investigaciones, la APA, la Asociación Americana de Psicología, entonces ya determina, por lo menos en el último manual, que hablamos de incongruencia de género, y se hace claridad que allí está dentro del manual, pero no porque el origen del transgenerismo o de la transexualidad sea un problema mental. Eso no es la causa. Lo que nos indica el manual es que permanece allí porque las personas trans, con todo eso que estamos hablando de las violencias, están sometidas a unas actividades sociales en las que se ven muy afectadas, familiares y demás, en lo público y en lo privado. Entonces,
no sale del manual porque requiere de una atención. ¿Qué es lo que le puede generar a una persona trans todas estas discriminaciones? Una depresión, el ostracismo, baja autoestima y muchas otras cosas más que tienen que ver con la salud mental. Entendiendo entonces que el hecho de que esté en el manual no es porque sea la causa un trastorno, sino porque ser una persona trans en nuestra sociedad genera probablemente un trastorno de salud mental. Entonces, la patologización definitivamente debe ser entendida por la gente del común porque creen que somos enfermos mentales y eso hace parte, por supuesto, de la violencia. La violencia contra la mujer. La definición que nos da la cartilla nos dice que es una acción u omisión que puede causar muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Entonces volvemos a lo que ya hablaba en el primer video y es que aquí las mujeres trans estamos sometidas a los mismos riesgos y a las mismas problemáticas que las mujeres cisgénero. Esto no es una cuestión de corporalidad, esto es una cuestión de identidad, de expresión del género en lo social, tanto en lo público como en lo privado, y que eso nos hace también estar en una posición desnivelada de poder frente a lo masculino y por lo tanto nos vemos sometidas también a los mismos actos de violencia. La perspectiva de género, esto ya es un plano más elevado que tiene que ver con la evaluación de las consecuencias para las mujeres y para los hombres de todas esas actividades planificadas usualmente por las instituciones, por el Estado, que incluye por supuesto las leyes, las políticas, los planes, los programas, los proyectos, y allí lo que se requiere es que se busque la igualdad y la equidad entre los géneros. Pero vaya usted a saber cómo están funcionando hoy en día, qué tanto le importa a lo político, a lo institucional, perspectiva de género. La perspectiva de género no está siendo utilizada más allá que hablar de ellos y ellas. Entonces, cuando se nombra el femenino ya hay inclusión, pero bueno, y las necesidades reales de las mujeres. Ahora, las necesidades reales de las mujeres trans, ¿quién se preocupa por eso? ¿Quién la tiene en cuenta? ¿Dónde hay una oficina que tenga, por ejemplo, personal idóneo? Que conozca realmente las dinámicas en que consiste todos estos temas, los conceptos, que tenga un mínimo de experiencia, una formación específica. Pues no, a veces o en términos generales a nivel institucional esta perspectiva de género no pasa de ser sino un enunciado, pero en la práctica no está funcionando por lo que estoy comentando. No hay suficiente formación ni muchísimo menos interés. Enfoque diferencial, ese también está mal entendido, porque el enfoque diferencial, porque es que todas las personas tenemos derechos iguales, pero todos somos diferentes, por eso se busca equidad en lo social, igualdad en la norma. Este enfoque diferencial lo que dice es, hay que tratar diferente a lo diferente, no con la intención de discriminar, sino con la intención de ofrecerle acciones, servicios que sean apropiados para sus diferencias. Ejemplo, no es lo mismo prestarle un servicio de salud a una mujer citadina que a una mujer indígena. No es lo mismo a una persona de la zona urbana que a una de la zona rural. En fin, los enfoques diferenciales son necesarios e importantes para poder determinar qué es lo que requiere diferente cada uno de los sectores sociales y poderle garantizar en esa diferencia sus derechos y su bienestar. En cuanto al enfoque interseccional, entonces ya hablamos de varios aspectos que pueden ser causales de discriminación. Entonces vamos a tener en cuenta en lo interseccional, por ejemplo, que es una mujer trans, es una causa de discriminación, es indígena, puede ser otra causa de discriminación, es pobre, es analfabeta,
puede tener una discapacidad, y entonces todas esas causas que pueden ser motivos de discriminación se llama interseccionalidad. Entonces encontramos a muchas mujeres trans que precisamente son discriminadas de manera interseccional porque son trabajadoras sexuales, son afrodescendientes y además son trans. Bueno, con este segundo video termino la introducción a la cartilla, pues estos conceptos son muy importantes para comprender en adelante cuáles son los temas que se van a tratar y se van a socializar. Y el próximo video, por supuesto, entonces vamos a hablar del derecho a la identidad. Entonces, ya teniendo claros estos conceptos, podemos comprender con mayor facilidad cada uno de los aspectos jurídicos y cada uno de los aspectos sociales, especialmente entrar en esta mente y en este cuerpo trans para poder saber por qué se reclaman los derechos, la igualdad y por qué estamos siempre en la lucha de la búsqueda del bienestar. Que tengan feliz día. Bye bye.